guatemalteca, el Congreso instauró una comisión para analizar si se retira o no la inmunidad al mandatario Otto Pérez Molina. La comisión tiene 60 días para someter su respuesta al congresista, que tendrá la última palabra. Para hablar de este tema está con nosotros Alejandro Aramora, analista internacional, entre otros, ¿verdad? Y pues para hablar un poquito sobre la importancia de esta situación y bueno, una crisis que se vive en Guatemala, don Alejandro. Sí, buenos días. Una crisis política sin precedentes desde el punto de vista democrático en Guatemala, en el cual se unen varios hechos. El debilitamiento del presidente y de su gobierno a raíz de los casos de corrupción. El más conocido y discutido es el conocido como La Línea, en el cual hubo una defraudación fiscal que implica precisamente no solo a la ex vicepresidenta, sino al actual presidente, y en el cual ya es, creo yo, la gota que derrama la tolerancia de un pueblo cansado de lidiar con casos sistemáticos de corrupción, en el cual no solamente está este gobierno, hay que señalarlo, hay diferentes partidos políticos ligados, diputados actualmente del Congreso, y en el cual ha generado ya la reacción generalizada. Estamos hablando de sectores educativos, universitarios, empresarios, sindicatos, bueno, organizaciones pro derechos humanos, en fin, ya no hay prácticamente ningún sector que lo esté respaldando, que esté unido todo el país. Y ese es un factor. El segundo es la repercusión que esto va a tener en la primera ronda electoral, que será este próximo fin de semana, y en el cual se estima que sin duda alguna no hay las condiciones para que se dé, debido a que inclusive no hay garantías electorales, pero por el otro lado, a las voces que plantean el hecho de que se posponga esa elección hasta que no se hagan una serie de reformas electorales que le den transparencia al proceso, el tema es que se rompería el orden constitucional. Entonces tenemos esa disyuntiva, y en el cual prevemos que de un 40 podrá aumentar a un 60, incluso 70% el nivel de abstencionismo, lo cual va a dejar muy poco margen de legitimidad y credibilidad a quien resultara electo. Dudo que sea en la primera ronda, probablemente esto tendrá que ser llevado hasta octubre, que se da la segunda ronda en la tercera semana, y en el cual nadie en este momento vislumbra qué es lo que pueda pasar debido a la inestabilidad política y es que vive estamos Guatemala. a 7 días de esos comicios generales en Guatemala. ¿Usted cree que sería posible o es factible en Guatemala una comisión de notables como proceso de transición antes de hacer unas elecciones, o definitivamente Guatemala no es un país que políticamente está preparado para eso? Bueno, el tema es que si renunciara el presidente Otto Pérez, habría que seguir la línea de sucesión, que sería el presidente del Congreso, ya que no hay vicepresidenta. Pero probablemente lo que se va a tener que dar de cara a quien quede electo es un proceso no solo de diálogo, sino de suma de sectores para traer la credibilidad necesaria para poder gobernar, porque esta situación está generando ya no solo un problema de gobernabilidad, sino de gobernanza, debido a la fractura política que en este momento tiene Guatemala al no renunciar Otto Pérez. Y digo al no renunciar porque el mandato de Otto Pérez llegaría hasta enero de este próximo año 2016, entonces ya es muy poco el plazo. Pero de nuevo, no es solo centrarse en este caso, hay varios casos de corrupción que lo que ha venido es agotando la paciencia de una ciudadanía cada vez más consciente de sus derechos, cada vez más exigente sobre los rendimientos de la clase política, y en la cual esta parece que no lo oye. Similitudes que podríamos también aprender de cara a Costa Rica, si no se hacen no solo reformas profundas, sino que los partidos no cambian de cara a su rol permanente en la sociedad democrática de hoy día. Don Alejandro, y el impacto social propiamente, porque el pueblo, e inclusive también llegaría hasta repercutir en nuestro país de alguna forma, es quien se va a ver afectado, y esa credibilidad de la que usted habla, ¿verdad? Y demás, o sea, realmente ese impacto en la sociedad, que tampoco es un ejemplo a seguir Guatemala, ¿verdad? En características sociales, en muchas situaciones. ¿Cómo ver esa situación? Bueno, muy compleja, porque Guatemala es una sociedad muy desigual, que aunque en algunos gobiernos ha logrado avanzar, en otros retrocede. Y entonces, como sociedad, es muy poco el avance que se ve a lo largo del tiempo. Y recordemos también que Guatemala no solo sufre el problema social y ahora político, sino se suma también todo el tema de la delincuencia y de la inseguridad que se vive, precisamente por ser parte del Triángulo del Norte y su cercanía con Guatemala. Lo digo no solo en términos de narcotráfico, sino de
trasiego también de almas, ¿verdad? A propósito de todos los problemas migratorios que hemos visto en estas últimas semanas, meses, principalmente en Europa, lo vemos también de Centroamérica hacia México y de México para Estados Unidos. Entonces, el tema va a tender a complejizarse, además de que hay otro factor interesante, y es que la percepción en este momento es que el dinero se lo están robando los políticos y que no está llegando a los sectores, no se está implementando. Y que hay impunidad y a diestra y Y que hay siniestra. ¿Podrías hablarnos impunidad de Manuel Valdizón, que es la persona que está encabezando las encuestas y que genera muchas reticencias en Guatemala de formación del Partido Libertad Democrática Renovada? Mire, aunque va de primero en las 24,9, en las 25. encuestas, dependiendo de la encuesta le da un poquito más de ventaja, ¿verdad? Sin embargo, el problema ha sido no solamente la figura de él y su lema, ahora le toca a Guatemala, sino que ha centrado varios de los escándalos de corrupción a varios de sus diputados dentro de su partido, y esto no le ha ayudado, especialmente porque hay grandes cuestionamientos a su candidato a vicepresidente, que la misma Fiscalía y la CIGIT, la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, plantearon desde mediados de años debía levantarse todo el tema de las, digamos, garantías especiales que tiene y ser analizado por presunto lavado de dinero cuando era directivo presidente del Banco de Guatemala. Escándalo que salpica no solo a ese partido, sino a muchos otros partidos desde la administración de Álvaro Colón, que fue quien antecedió a Otto Pérez. Entonces ha habido una reacción que en este momento francamente no se tiene certidumbre ni siquiera de las encuestas, porque se habla de que efectivamente si el Congreso procediera a levantar la inmunidad a su vicepresidente, quedaría su papeleta fuera de competición. Entonces hasta esos factores están en el medio. Tenemos a dos candidatos más que se están peleando un poco las opciones, a don Jimmy Morales y también a doña Sandra Torres, que fue la ex primera dama de Álvaro Colón. Don Jimmy en esta lógica se ve como un outsider, como una persona que no ha participado en política y quizás pueda ser el menos cuestionable de las figuras, y doña Sandra como mujer, por supuesto, le genera también cierta certidumbre, además, o cierta confianza, además de todo el papel social que jugó en el gobierno de su ex marido, porque recuerden ustedes que se divorció poco antes de concluir para poder optar a la elección pasada. Entonces, realmente en este momento cualquier cosa puede pasar. Jimmy también es patrocinado por algunos sectores militares muy conservadores. De doña Sandra más bien respaldada por los sectores sociales, rurales principalmente. Entonces también va a depender de mucho cómo el abstencionismo juegue, si afecte más en zonas urbanas y probablemente mayor ingreso, o podría también esto extenderse a las zonas rurales. Entonces tenemos una instabilidad absoluta a menos de una semana de las elecciones en Guatemala. Perfecto, don Alejandro, muchísimas gracias. Ya son las 8 de la mañana, tenemos que irnos, pero